control interno de carácter gerencial o operacional que se señalan a continuación. Control interno operacional. El control interno operacional para una entidad o de un área o proceso implica un proceso cuyos elementos son los siguientes. Desarrollo de objetivos. El primer paso es determinar lo que se quiere lograr. Tengo que señalar los objetivos de la unidad y las metas periódicas a alcanzar. Primero veo, ¿no?, con el dueño del proceso. ¿Cómo has definido tu meta? Lo que les decía el día de ayer, ¿no? ¿Cuánto quieres lograr? ¿De dónde has sacado la meta? ¿Cómo has definido que son 10 puentes? ¿Por qué? Etcétera. Y cuál es justamente el control interno que asevera o asegura al dueño del proceso que se va a cumplir con la construcción de los 10 puentes. Medición de los resultados. Una vez establecidos los objetivos y metas, es necesario proveer la medición del rendimiento actual para determinar si la unidad está progresando hacia el logro de dichos objetivos. Y la comparación del rendimiento actual o real con el propuesto. Entonces vamos a comparar para hallar justamente posibles diferencias o desviaciones. Análisis de las causas de las diferentes desviaciones. ¿Por qué se resultaron las desviaciones significativas? La determinación de la acción gerencial apropiada. Al analizar la situación es necesario determinar qué acción correctiva debe tomar la gerencia respecto a las desviaciones de los objetivos. La toma de acción. La acción correctiva debe ser tomada lo más rápido posible para concordar las operaciones reales con los objetivos. Y la revisión continua. Después de haber efectuado la acción correctiva, es necesario efectuar seguimiento para asegurar si ha sido efectiva y si han surgido o no otras desviaciones. Esta parte, aunque parece un poco trillada, es bien importante, ¿no?, que en nuestra evaluación del control interno veamos. Por eso les digo, es bien importante ver el proceso y ver independientemente cómo justamente hace su trabajo, planificación o el área que justamente debería vigilar si se están cumpliendo o no los objetivos de nuestro POA. Entonces, muchas entidades creamos metas, no muy bien, deberíamos tener una ficha, y justamente dentro del material que les va a proporcionar José está un modelo de una ficha de cómo se crea un indicador, ¿ya? Y ese modelo debería tener nuestra entidad. Creamos metas, bien o mal, medimos resultados, bien o mal, deberíamos tener información, como les he dicho, en línea, comparamos, que es fácil, ¿no? Analizamos las causas, ahí está el problema. Mi entidad analiza causas. O sea, en función a su seguimiento mensual, bimensual, trimestral, no sé, ya más de trimestral no debería ser, ¿no?, porque si no ya no tiene oportunidad de seguimiento. Tendría que ser una oportunidad de mejora por auditoría ya. Si yo hago una sola vez al año no tiene sentido, ¿no? O si hago cada 6 meses y es mucho tiempo, si hago cada 4 meses es mucho tiempo. Para mí trimestral es mucho tiempo. Mensual inclusive en algunos casos sí es mucho tiempo. Pero bueno, me conformaría hasta con trimestral. Causas. Analizamos causas. Mi entidad analiza causas. Determina qué acciones vamos a seguir. Tomamos esas acciones. Esa es la parte importante, ¿no? En mi entidad, por ejemplo, yo me peleé un poco por ello, ¿no? Porque hacíamos bien la parte de medición, todo eso, creamos indicadores. Ya. Llega la medir, ¿no? Sacamos nuestro informe bonito con semáforos y todo eso. Pero, y eso me pasó porque yo, por ejemplo, en la etapa del un año, no me acuerdo por qué situación, en un trimestre no logramos acabar, ¿no? No me acuerdo qué pasó. Pero me atrasé.
yo estaba consciente que estaba atrasado y yo estaba justamente tomando medidas para terminar entre la primera y segunda semana, para que tengamos 2 semanas de atraso. Pero llegó la evaluación y todo ello y me sacan semáforo negro, ¿no? Primera vez en mi vida en semáforo negro, ya. Ni modo, ¿no? Pero yo luego veo y no me dice nada más, ¿no? No me dice, Carlos, ¿qué vas a hacer? Carlos, ¿cómo vamos a solucionar? Carlos, ¿qué estás haciendo? ¿A qué te comprometes? Nada. Simplemente el informe está en semáforo negro auditoría y nada más, ¿no? Y yo ahí me di cuenta, ¿no? O sea, bonito hacemos la medición, todo, pero ¿y el resultado? Y el análisis de causa y la toma de acción. Y ahí empecé a pelear, ¿no? Tiene que estar en el manual de procedimientos. Y fue una pelea, ¿no? Hasta el momento en que renuncié, recién estaban justamente cambiando el manual de procedimientos, ¿no? Y justamente un aspecto que tenían que ver era la inclusión de estos aspectos. Y afirmar actas de compromiso, fechas, cronograma, cómo vamos a regularizar nuestro retraso. Porque esa es la idea, ¿no? No simplemente, estoy retrasado, perfecto, lo voy a hacer. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? Plan. Eso es lo que necesito. Ojo, ¿no? Al finalizar esta evaluación del control interno, en base a los resultados y a todo lo que hemos hablado, vamos a identificar áreas débiles y críticas, que podrían presentar justamente debilidades y también las de mayor significancia. Tenemos que hacer una matriz, ¿no? ¿Cómo hacemos la matriz? La matriz lo hacemos igualito que hacemos siempre en nuestra matriz, trazabilidad. Voy a colocar cómo es el proceso y voy a colocar dónde hay riesgo, ¿no? Por ejemplo, pongo, ¿no? Estoy diciendo el ejemplo de la vacuna del COVID. Pongo, el Estado plurinacional efectuó la compra de vacunas chinas, Sinopharm, cuyo precio justamente es igual que el precio de las vacunas rusas, ¿no? Las Sputnik. Estoy colocando eso en mi trazabilidad. Entonces yo, ¿qué coloco como riesgo? Ya tengo un riesgo. A la calidad del ruso era mejor que el chino, supuestamente. No sé, por ahí me dicen es el mismo. Ya, pero yo mucho vacunar el chino, por ejemplo. No, y me sirvió. Pero vale para el ejemplo. Entonces yo ahí he hallado un riesgo. Tal vez no hemos sido económicos. Entonces yo creo mi indicador de economía. Se ubica en mi matriz. Vacío esto a la matriz. Identifico el riesgo y creo el indicador. Sencillo. Sencillo. Se efectúa la vacunación de todas las personas o se tiene que efectuar la vacunación de 14 millones de, no, 7 millones de personas por 2 dosis. Riesgo. No se puede alcanzar la programación efectuada. Creo mi indicador. Vacunas suministradas sobre vacunas programadas. Matriz. Y de ahí nace lo que tengo que ver. Igualito que en cualquier auditoría, igualito que en confiabilidad, igualito que en cumplimiento, igualito que en cualquier auditoría. Igualita. Pero yo respaldo justamente esta selección de las áreas críticas. El auditor debe elaborar una matriz que le permita ver de manera objetiva el impacto que las desviaciones o deficiencias tienen los sistemas, y más que en los sistemas, en el grado de consecución de las dimensiones. Eficacia, eficiencia, economía y efectividad. ¿Cómo me está afectando? ¿Cuál es lo que me puede afectar? Que yo no logre ser económico, no logre ser efectivo, no logre ser eficiente o no logre ser eficaz. Y coloco justamente en la matriz y creo mi indicador. En dicha matriz vamos a presentar a la izquierda las deficiencias de control. Yo prefiero que presenten la trazabilidad. Y de ahí el riesgo, ¿no?
las deficiencias de control. Y el riesgo justamente es porque no existen controles, porque existen, no funcionan, o tal vez en operativa, y es muy bueno ver, son innecesarios. ¿Por qué? Porque me va a afectar, ¿no? ¿A qué me va a afectar? A la eficiencia. Los empleados, no la veré esto, ¿no? Pero los empleados que no hacen nada, ¿no? Y a veces los colegas me llaman, me dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago? Hay alguien que no hace nada, no me han contratado y no hace nada. Operativa, va a saltar, va a saltar, pero bueno, tenemos que ser siempre muy discretos o saber cómo plantear la observación, ¿no? Muy suspicaces para decirnos las cosas. Cómo la dices es muy importante, ¿no? A la derecha se van a titular los objetivos de control interno, los sistemas de administración, las áreas de la entidad y los procesos y su progreso. Con una X vamos a marcar en las casillas de derecha que corresponde el impacto de la deficiencia de control, de manera que en el último renglón se totalice la cantidad. Es otra forma también de hacer, ¿no? Depende de ustedes cómo lo plantean. Entonces, pero la cuestión es que yo identifique las áreas más críticas, más importantes sobre los cuales vamos a hacer. Y al identificar esas áreas, también identifico el riesgo y veo qué es lo que sí o sí tengo que medir. ¿Qué es lo que sí o sí tengo que medir? Y justamente lo que voy a crear el indicador si es que no hay. No, ojo, ¿no? Entonces esa parte es importantísima porque aquí estoy conociendo, estoy comprendiendo el control, estoy identificando riesgos y estoy creando indicadores. En resumen, estoy focalizando mi auditoría. ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque en operativa justamente es hacer correr indicadores. Mi ejecución es esa. Mi ejecución es, he creado un indicador, vacunas suministradas sobre vacunas programadas, perfecto. Veo cuántas vacunas, preséntenme el proyecto, el informe del proyecto y veo cuántas vacunas a 14 millones. Preséntenme el reporte de cuántas se han vacunado, perfecto. Tal vez haga alguna prueba en el control interno y he visto si es confiable o no su reporte, perfecto. ¿Se ubican? Pero yo aquí focalizo. Fase 3. Objetivo. El propósito de esa fase es identificar áreas débiles o críticas de la entidad o del proceso mediante la evaluación del control interno contable, más que todo operativo, ¿no? Obteniendo evidencias sobre su efectividad y seleccionar las más importantes para orientar hacia ella los esfuerzos de auditoría. Ahí yo defino qué es lo que voy a medir. Porque la creación de indicadores es sencilla, yo les he dicho, todo podemos medir. Pero ¿qué es lo que me interesa medir? Entonces eso lo vamos a ver aquí. Las limitaciones de tiempo y recursos pueden limitar el alcance de la auditoría a una sola área o operaciones o actividad. Siempre no tenemos ese pequeño problemita, ¿no? En el que justamente tenemos limitaciones en cuanto a recursos y tiempo. Pero tenemos que ver justamente cómo se... No se olviden que este es para mí el más importante tipo de auditoría. Procedimientos. Identifique los ciclos de transacciones de la entidad o del proceso. Elabore los flujogramas y efectúe pruebas de recorrido. No se olviden que los flujogramas tienen que ser flujogramas de auditoría, ¿no? Los flujogramas de auditoría son justamente aquellos que tienen no solamente la acción, la actividad, sino también tienen el documento y los controles identificados, inclusive los riesgos, ¿no? Ese es flujograma de auditoría. Analice el diseño de los sistemas de administración financiera y operativas. Identifique controles clave y deficiencias y formule conclusiones al respecto. Compruebe el funcionamiento de los sistemas, pruebas de cumplimiento. En este caso no nos olvidemos que el control tiene que ir inmerso a dos situaciones. Uno, al cumplimiento de los objetivos y dos, al registro del cumplimiento del objetivo. Tengo esos dos
parámetros, ¿no? Estoy cumpliendo o no mi indicador y cómo lo estoy registrando justamente en el módulo de seguimiento o donde justamente reporte cómo yo estoy alcanzando mis objetivos. Ojo con ello, ¿no? Siempre esos dos aspectos. Evalúa el control interno, operacional o gerencial. Elabora un informe sobre la efectividad y cumplimiento de los sistemas de administración y la efectividad del control gerencial o operacional, formulando recomendaciones para mejorar. Esta es una parte muy importante de la auditoría operativa. En cualquier auditoría operativa yo ya debería empujar a mi entidad a la construcción de indicadores bajo metodología, que tengan su procedimiento, que tengan su ficha técnica. Debería empujar a que empecemos a crear indicadores de efectividad, de eficiencia, de economía. Debería empujar justamente a de que tengamos mejores reportes de ejecución de nuestras actividades, cómo reportamos lo que ejecutamos, mejor si es en línea, lo que se ha dicho, y no es broma, busquen en internet, KPIs en línea, es una belleza. ¿No? Justamente antes de retirarme, la última participación como jefe, les expuse eso, ¿no? A toda mi entidad, ¿no? ¿Dónde deberíamos llegar? ¿Dónde deberíamos llegar? Identifique áreas débiles o críticas, dónde voy a atacar. Igual puede ser operaciones, acciones o actividades, ¿no? ¿Dónde voy a atacar? Seleccione según su importancia el área débil o crítica, hacia el cual se va a orientar los esfuerzos de auditoría y dentro de estas operaciones que se van a examinar. Esta es la parte crucial para mi auditoría. ¿No? Entonces, esto debería estar reflejado en una matriz. La matriz justamente debería darnos qué voy a medir y dónde estoy focalizando mi auditoría operativa. ¿Bien? Fase número 4. Examen detallado de áreas críticas. Con la fase 3 habríamos acabado justamente la fase de planificación. Porque la planificación justamente es cuando yo digo qué voy a hacer, qué voy a medir, cómo voy a efectuarlo, etcétera, etcétera. Y eso justamente lo he visto hasta la fase 3. No nos olvidemos que es transversal, ¿no? Durante esta fase puede ser que haya algún aspecto que no hayamos medido o que podamos ver otra forma de medirlo, ¿no? Ya nosotros como auditores, desde el trainer, el junior, el semi-senior, el senior, etcétera, el mismo supervisor, ya estamos bailando, tocando la guitarra, ¿no? Y al tocar la guitarra ya es diferente, ¿no? Puede ser que algún aspecto que no hayamos visto sea importante, ¿no? O puede ser algún aspecto que hayamos visto, vamos a hacer así, veamos que en la realidad puedo hacerlo de otra forma, ¿no? O lo puedo enfocar de otra forma. Entonces, aquí es muy importante la retroalimentación justamente de los auditores para que podamos efectuar de mejor manera nuestra auditoría. Entonces, tienen que ver, ¿no? Aquí no podemos ser caballitos cocheros y decir, esta es la fórmula, hago correr y listo, el resultado, aunque, perdonen, sea una incoherencia, hago correr y pasa. A veces somos humanos. A veces me parecía un buen indicador cuando justamente estábamos viendo la etapa de planificación, pero cuando veo los resultados ya lo veo diferente, ¿no? Y digo, ¿en qué estamos ayudando con ese indicador? Y lo sé sacar, ¿no? O lo sé cambiar, o lo sé modificar. ¿Por qué? Porque no estaba justamente acorde a lo que queríamos expresar del proceso, a lo que estábamos midiendo el proceso. Por eso les digo, es importante, si es necesario cambiar, lo cambio. Si es necesario eliminar, lo elimino. Si es necesario incorporar otro indicador, incorporo. No nos olvidemos que la planificación siempre es transversal a toda la auditoría.
a toda la auditoría. Entonces es algo que todos nosotros tenemos que ver cuando estamos ejecutando la auditoría. Esta etapa es la más extensa en un proceso de auditoría operacional. Tiene por objetivo evaluar los posibles hallazgos que puedan existir en el área o áreas críticas seleccionadas, para determinar el grado de eficacia o efectividad, economía y eficiencia de las operaciones, y para formular recomendaciones para mejorar dicho grado. Ojo, mi objetivo de auditoría es mejorar la eficacia, efectividad y economía de las operaciones de la entidad. Siempre, debido a que contamos con tiempo y recursos humanos limitados, tenemos que limitarnos a lo más importante, ¿no? Al terminar este examen detallado de áreas críticas débiles significativas, vamos a tener identificado plenamente las oportunidades de mejora de auditoría, que justamente deberían ser significativos y van a tener y tendrán competentemente fundamentadas las conclusiones y recomendaciones que vamos a proponer en nuestro informe. En auditoría operacional, más que en otro tipo de auditorías, o igual que en otro tipo de auditorías, siempre tenemos que dar informaciones, tenemos que dar oportunidades de mejora relevantes, importantes, que realmente ayuden a la entidad en el cumplimiento de sus indicadores. Yo he visto, por ejemplo, informes de auditoría operativa del IDH, ¿no?, elaborado por reuniones privadas, y perdonen, no tienen nada de operativa. No tienen nada de operativa. Parece una confiabilidad. Es operativa. Yo estoy evaluando el cumplimiento de indicadores. No estoy haciendo una evaluación si tiene documento base de contratación, si tiene términos de referencia, firmado o no firmado. No estoy haciendo eso. Yo estoy haciendo operativa. Y operativa es medir el cumplimiento de indicadores. Yo tengo que decir, fiscalización de impuestos, no ha cumplido con la recaudación tributaria. ¿Qué tiene que hacer? Capacitar a su personal, tal vez establecer otra estrategia de riesgo, no sé. Pero yo tengo que recomendar eso. No puedo recomendar, las vistas de cargo no están en el formato actual. Se me tergiversa totalmente mi auditoría operativa. Eso podré decir, sí, pero no, díganlo con un page, una nota a la MAE, y digan, o al dueño a la MAE y de la MAE al dueño del proceso, corrijan eso y ya. Pero no puede aparecer en mi informe, porque mi informe tiene que ser significativo, y peor en una auditoría operativa. En la norma actual, en el sector público, la Contraloría ya dice, ¿no?, antes de emitir su informe, sus recomendaciones, envíenme a mí. Hay que enviar a la Contraloría, ojo, ¿no? Y la Contraloría los va a revisar y luego recién podemos emitir el informe. Me parece bueno, sí, pero nos está quitando responsabilidad, ¿no? Y también, lo que temo mucho, oportunidad. Ojalá que sea rápido la reacción de la Contraloría para decirnos, ok, ¿no?, o mejoren esto. Me parece bueno, pero no sé, en la práctica se va a ver justamente si nos volvemos más burocráticos o no, ¿no? Porque al final, nosotros como auditores, para mí, ¿no?, deberíamos asumir la carga, ¿no? La Contraloría, como siempre, debía evaluar y debía decir, están haciendo mal sus recomendaciones, mejor. Pero bueno, no se olviden, significativos. No es cualquier tipo de auditoría, es operativa. Actividades que comprende el examen detallado de áreas críticas o débiles. Para alcanzar el objetivo de esta fase, el auditor deberá desarrollar las siguientes actividades. 1. Revisión detenida de la información recopilada en las fases anteriores, que tenga relación con el área crítica, principalmente que
Por eso tengo mi resumen en mi matriz, ¿no? En mi matriz ya tengo por qué. ¿Por qué he dicho que es crítica? ¿Por qué he dicho que es significativa? ¿Qué es lo que estaba viendo? Y la auditoría va a saber justamente cómo o dónde debe atacar a ese proceso. Recopilación de información adicional por medio de entrevistas, inspecciones físicas, observaciones directas de las operaciones, consulta de literatura especializada. Perfecto. Muy bien, ¿no? Tengo que interactúo, ¿no? Oye, ¿por qué están haciendo así? ¿O por qué no han podido cumplir la meta, ¿no? ¿O qué ha pasado? ¿Por qué han reprogramado? O sea, ya tengo que interactuar con el auditor. Inspecciones físicas, vuelvo a ver, ¿no? Observación directa, vuelvo a ver. Consulta de literatura especializada. Deberíamos hacerlo en la etapa de que estamos recolectando información para mí, ¿no? Pero si en esa etapa puedo hablar con el dueño del proceso y me dice, sí, hay una ISO que ha salido, que esto, que lo perfecto. Veo la ISO, veo de dónde justamente puedo jalar. Determinación de la precisión, confiabilidad y utilidad de la información del área para el uso de la gerencia o dirección de la entidad. La información que me están proporcionando es confiable. Realmente puedo basar mis resultados en ello. Clasificación de los posibles criterios de medición que podrían utilizarse, ¿no? Como les he dicho, yo lo clasifico en tres: ley, norma, estándar; segundo, línea base o desempeño histórico; y tercero, benchmarking. Así de sencillo. Pero tengo que clasificar, ojo, ¿no? Cuando ya creamos el indicador en la matriz, ya deberíamos decir justamente si vamos a tomar línea base. Si no lo hacemos en esa parte, pero yo en el informe y en el papel de trabajo tengo que decir cómo estoy tomando la meta. Porque aquí lo importante es la meta es lo subjetivo, o lo que podría ser subjetivo, ¿no? ¿Cuántos voy a hacer? Y es lo que califica, ¿no? Es lo que califica. Determinación de la necesidad de obtener asesoría técnica de un especialista que no esté involucrado en las operaciones examinadas, que deberíamos verlo desde el relevamiento, ¿no? Pero en esta etapa justamente nos va a acompañar. Ojo, si es necesario, debería acompañarme desde planificación, desde el principio. Selección de la operación o operaciones que se consideren más significativas, que ya debería estar respaldado en la matriz. Identificación y desarrollo de las características de los posibles hallazgos de auditoría, para establecer si las operaciones seleccionadas del área están examinada están logrando los objetivos y metas establecidas dentro justamente de los objetivos que se han trazado el área unidad, el proceso. Ya voy justamente indagando, ¿no? Hacer correr el proceso, mejor dicho, hacer correr el indicador no debería ser mucho problema, ¿no? Hacer correr el indicador, porque al final, y he visto que tengo la información en la fase de planificación, sé que puedo confiar, entonces no debería abarcar mucho problema, ¿no? Pero sí la parte cuando veo que ha sido parcialmente eficaz, eficiente, económico, efectivo, o ineficaz, ineficiente, antieconómico o inefectivo, ¿no? Yo tengo que trabajar ahí para ver justamente cuál puede ser la mejor recomendación que puedo dar. ¿Por qué? Porque yo voy a justamente dar recomendaciones tendientes a mejorar las 4 dimensiones: efectividad, eficiencia, economía y eficacia. Esa es mi idea. Independientemente voy a sacar mi conclusión general, ¿no? Mi conclusión tiene que ser: el proceso, el programa, el proyecto, ¿ha sido o no ha sido efectivo, eficaz, económico, eficiente? Los anteriores puntos serán la base para elaborar el programa general de la fase, el cual contemplará como último procedimiento la discusión de los resultados de hallazgos, oportunidades de mejora con los funcionarios responsables, para llegar a un acuerdo sobre los mismos.
Y es muy importante que durante toda la auditoría ya tenga justamente este acompañamiento, llamaremos, por parte de los dueños del proceso. Programas de auditoría para esta fase. Las actividades anteriores pueden plasmarse en un programa de procedimientos generales de auditoría para la fase 4. Pero será necesario elaborar programas de trabajo detallados a medida que contengan los pasos a seguir en el desarrollo de dichos procedimientos. Si yo hago la auditoría operativa fiscal, entonces tendría que ver justamente cómo voy a hacer, qué indicadores voy a tocar, qué reportes voy a ver, qué voy a ver de esos reportes, etc. Los programas de trabajo deben tener una estructura lógica que conduzca a alcanzar los objetivos de establecer y mejorar el logro de las metas propuestas, efectividad y eficacia, o reducir el costo de las operaciones, economía, o determinar y mejorar el nivel de la eficiencia. Los programas siempre tienen que ser flexibles, ¿no? Que justamente nos permitan lo que les he dicho, ¿no? Modificar si es que vemos por conveniente que se tiene que modificar. El modelo del programa general de la fase 4 de una auditoría operacional. ¿Cuál va a ser? Objetivo de la fase 4. Evaluar los posibles hallazgos que puedan existir en el área o áreas críticas seleccionadas para determinar el grado de efectividad, eficacia, economía y eficiencia de las operaciones, y para formular las conclusiones y recomendaciones para mejorar dicho grado. Procedimientos. Revise detenidamente la información recopilada en las fases anteriores que tengan relación con el área y proceso crítico, principalmente la matriz. Recopile información adicional sobre el área por medio de entrevistas, inspecciones físicas, observación directa y por otros medios se considere conveniente. Aquí nos vuelve a decir, he hecho planificación, pero tengo que volver a hacerlo, ¿no? Y es muy importante ver, es muy importante interactuar. Determine la precisión, confiabilidad y utilidad de la información para uso de la gerencia o dirección, es decir, la información que va a ser base para hacer correr mis indicadores, ¿es confiable o no? Clasifique los posibles criterios de medición y lo que les he dicho en los tres, ¿no? Ley, norma, línea base y benchmarking. Determine la necesidad de obtener asesoría técnica de un especialista que no esté involucrado en las operaciones examinadas, si es que justamente necesitamos a ese profesional. Seleccionar la operación u operaciones se consideren más importantes o significativas para ser examinadas a profundidad. Identifique y desarrolle las características de los posibles hallazgos de auditoría operativa. Ya empiezo a ver justamente los hallazgos, ¿no? Las oportunidades de mejora. Establezca si las operaciones seleccionadas del área examinada están logrando los objetivos y metas establecidas dentro de los objetivos generales del área de la unidad o entidad. Establezca la economía y eficiencia y redacte las conclusiones de los hallazgos de auditoría operativa. Identifique las recomendaciones para mejorar la eficacia, efectividad, economía o eficiencia de las operaciones involucradas en los hallazgos de auditoría operacional. Y finalmente, discuta los hallazgos de auditoría operacional con los funcionarios responsables para llegar a un acuerdo de los miembros. Ojo, ¿no? Que deberíamos justamente ver con ellos la mejor forma en que podemos enfocar la recomendación. La recomendación ya es constructiva con ellos, ya les he dicho, ¿no? Ya tiene que ser con ellos. Tenemos que construir con ellos la mejor recomendación que justamente me permita mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad. No vale directamente, no se ha cumplido, ahora futuro cúmplase. Esa recomendación no sirve. No sirve. Las operaciones
operaciones o actividades que se encuentren afectadas por eficacia, eficiencia y economía constituyen los famosos hallazgos de auditoría. En esa cuarta fase nosotros debemos evaluar dichos hallazgos, porque esa justamente es para mí es la oportunidad de mejora que vamos a hacer a la entidad. Vamos a hacer correr los indicadores, lo que les he dicho va a estar muy bien, pero lo más importante es ver cómo plasmamos justamente nuestras recomendaciones. Entonces no se olviden las características, ¿no? Condición, criterio, causa, efecto y recomendación. La condición, somos expertos, y aquí va a ser, no han sido eficaces, no han sido eficientes, no han sido económicos, no han sido económicos. Criterio. El criterio es nuestra meta, ¿no? Y ahí va a haber benchmarking, línea base o norma. Entonces, ese es el criterio que hemos armado. Ese va a ser. El efecto. El efecto generalmente va a ser justamente que no hemos podido cumplir con las metas y lo vamos a poder cuantificar, ¿no? Vamos a tener que no hemos podido cumplir con el número de fiscalizaciones, por lo tanto, no hemos podido agotar o recaudar adecuadamente, etc. Entonces, el efecto va a ser justamente el incumplimiento del POA y el incumplimiento del objetivo. La causa. Análisis causa-raíz, ya les he mencionado, ¿no? La causa tiene que ser efectuada con análisis causa-raíz. Si yo tengo que ver justamente una metodología, utilicen los 5 porqués, ¿no? Con el dueño del proceso o con los ejecutores del proceso también. Entonces, eso nos va a ayudar justamente a identificar adecuadamente cuál podría ser la recomendación. Pero yo tengo que ver una causa. Las causas que pueden ser falta de capacitación del personal, puede ser falta, yo que sé, de un análisis de riesgo, puede ser falta de algún recurso, puede ser falta de una adecuada planificación, no sé. Eso lo vamos a descubrir con los dueños del proceso. Los 5 porqués es preguntar por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Les dan una respuesta y vuelven a preguntar por qué. Les dan otra respuesta, por qué, por qué, por qué, hasta que se encuentren satisfechos. Y ahí vamos a ver que desde que el personal es nuevo, que no ha sido capacitado, que no conocía las normas, etcétera. Pero ya va creando mi recomendación, ¿no? Hagan cursos de capacitación, hagan cursos de inducción, no sé. La causa es bien importante para ver. Una vez que ya hemos desarrollado las características, entonces justamente ya vamos a enfocar nuestras oportunidades de mejora. Las conclusiones. Vamos a justamente concluir, ¿no? Entonces vamos a definir justamente si el proceso, programa o proyecto justamente ha sido o no ha sido eficaz, eficiente, económico, efectivo. Para ello, como les digo, deberíamos utilizar una escala. Pues nosotros, por ejemplo, utilizábamos para eficacia y efectividad hasta el 70%, inefectivo e ineficaz, del 71 al 90%, del 70 al 90% o al 89% mejor, parcialmente, y del 90 al 100% eficaz. Esa era nuestra escala que nosotros teníamos. La entidad debería tener una escala que debería estar definida en su manual, ¿no? En su manual justamente del POA, para definir justamente cuándo es aceptable justamente la presentación de resultados. Ellos ya deberían tener su propia escala y ellos tienen que asumir esa escala, porque es justamente basado en la naturaleza de la entidad. La recomendación, ¿no? Las recomendaciones siempre tienen que ser tendientes a que la situación no se repita en el futuro.
En auditoría operativa puede darse el caso de que a veces la causa sea muy complicada y a veces puede ser. Yo les digo, por ejemplo, ¿por qué? Uno tal vez parta desde la filosofía de la MAE, ¿no? La MAE no le interesa si se ha cumplido o no. ¿Puede pasar? Puede pasar. ¿Alguna vez ha pasado? Sí. En los asesoramientos que he hecho, por ejemplo, alguna vez, yo he visto, no le pregunto al auditor, ¿y tu MAE? No, mi MAE no le interesa, ¿no? Le interesa otras cosas, pero no le interesa que seamos eficientes, efectivos. Tu gente está más preocupada de otra cosa, está, tu personal se incorpora a dedo. Oye, entonces no hay un ambiente de trabajo, no hay políticas de incorporación, no hay políticas de capacitación. ¿Cómo voy a lograr un indicador? Entonces es transversal. En esos casos, el auditor justamente puede hacer una recomendación, tal vez macro, pero dentro de la recomendación tiene que decir que justamente la entidad tiene que identificar las causas para hallar la recomendación. ¿Lo podemos hacer? Sí. Pero ojo, ¿no? No puedo utilizar eso cada rato, eso es de manera excepcional, porque yo de manera excepcional justamente debería tener una situación así. Ya, ojo con eso. ¿Puedo hacerlo? Sí, pero debería ser muy excepcional. Programa de evaluación de un hallazgo de auditoría operacional. La evaluación de hallazgos de auditoría operacional es recomendable que se efectúe mediante el desarrollo de programas específicos. Es muy bueno, ¿no? Porque al final, perdonen, lo que les, cuando doy clase operativa, construcción, etcétera, les digo, no puedo hacer mi auditoría operativa todo lo bueno que quiero. Pero si no sé plantear el resultado, a nadie le va a interesar, ¿no? A nadie le va a interesar. Entonces es muy importante el hallazgo. ¿Por qué? Porque mi oportunidad de mejora tiene que ser impactante, tiene que ser justamente atrayente para la entidad. A continuación vamos a presentar un modelo de programa de evaluación de un posible hallazgo de auditoría operacional. Objetivos de evaluación. Determinar la efectividad de la atención de pacientes en el consultorio número 1. Obtener evidencias al respecto y formular las recomendaciones pertinentes. Procedimientos. Establezca la cantidad de pacientes atendidos a la fecha de evaluación. Seleccione el criterio de medición que considere más adecuado para medir la condición anterior. Establezca el efecto absoluto y determine su impacto en la misión principal de la entidad. Identifique las causas de los resultados negativos obtenidos en la comparación entre la condición y el criterio. Esta es una parte importante, ¿no? La identificación de causa ya tiene que ir de forma parte. Y aquí inclusive debería ser en compañía del dueño del proceso. Pero tiene que ir de forma parte. Les digo, es la parte más importante. Resuma con impacto el hallazgo en una o dos frases de no más de 4 renglones. Siempre bueno, en auditoría EGIL, que está justamente la nueva forma de hacer auditoría, nos hablan de los on-page, ¿no? Los on-page que quieren son justamente los reportes de oportunidades de mejora que auditoría EGIL hace en una sola hoja. Una sola hoja y me tiene que entrar todo. Todo. Condición, criterio, causa, efecto, recomendación. Ya, yo les decía para los colegas que ahora que la Contraloría ha sacado que tenemos que validar de forma oportuna, eso es on-page, eso es EGIL. No es que se inventó la Contraloría, ya hay hace rato eso. Hace rato ya deberíamos hacer, nosotros lo hacíamos antes. Antes.
porque es muy importante ser oportunos. Y nosotros utilizábamos los on-page. Busquen en el Google on-page auditoría Age y van a tener el modelo para justamente hacer los hallazgos. No debería ser más de una hoja. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque justamente estamos en una etapa donde tenemos que ser breves, concisos, claros. No puedo redactar tanto. Nadie va a leer. Pierdo el tiempo. Analiza si el efecto negativo es recuperable total o parcialmente, si se diera el caso, ¿no? Identifique y analice las causas del efecto establecido. Si el efecto negativo es recuperable en el futuro, determine la recomendación o recomendaciones necesarias para lograrlo. Establezca la recomendación o recomendaciones necesarias para evitar que las causas identificadas se repiten en el futuro. Discuta con el personal del consultorio número 1 el hallazgo, las conclusiones y principalmente las recomendaciones. Lo más importante que se tiene que discutir con el dueño del proceso en toda auditoría es justamente las recomendaciones. Eso es lo que tengo que ver. Constancia de las evidencias de la evaluación de hallazgos de auditoría operacional en papeles. No nos olvidemos que en esta fase de examen detallado de áreas críticas, justamente van a ser nuestra evidencia suficiente y competente, nuestra evidencia suficiente y apropiada que justamente nos da las normas de auditoría. Entonces tenemos que hacer papeles de trabajo, ¿no? No es justamente diferente en operativa, es lo mismo que financiero, simplemente que los papeles se van a acomodar a los objetivos que nosotros justamente estamos buscando dentro de la auditoría operativa, ¿no? La auditoría, como les digo, sea del tipo que sea, es la misma. Yo no puedo cambiar mi manera de hacer auditoría, siempre voy a hacer lo que tengo que hacer, simplemente lo que varía es el objetivo de la auditoría. En una financiera es emitir un pronunciamiento, una opinión sobre la confiabilidad de los registros. Aquí es dar un pronunciamiento, una opinión sobre el cumplimiento de eficacia, eficiencia, economía y efectividad. Entonces tenemos que justamente ver, ¿no? Vamos a poner en los papeles de trabajo justamente toda la información obtenida en el transcurso del examen. Importante la evaluación de efectividad del control interno y principalmente respaldado la identificación y selección de áreas críticas. La evaluación o desarrollo de los hallazgos y vamos a tener cédulas, como siempre lo hemos preparado, vamos a tener documentos que pueden ser PPs o los que hemos utilizado. La utilidad de los papeles de trabajo en operativa sirve para lo mismo, para sustentar adecuadamente nuestro informe de auditoría y para justamente ayudarnos en el desarrollo del trabajo, ¿no? Demostrar solidez y calidad profesional, supervisión, guiar la conducción operacional de otras auditorías. Las normas son las mismas, encabezamientos, tienen que hablar por sí mismos, lo que dicen, ¿no? Tienen que ser elaborados adecuadamente. Entonces aquí hay justamente toda una serie de consejos sobre la preparación de los papeles de trabajo. Tiene que tener índice, marcas, el archivo igual, dependiendo si es externa tendrá un legajo permanente, si no nosotros ya tenemos, ¿no?, los internos un legajo permanente y luego va a ser el legajo de programación, el corriente y el resumen, ¿no? No hay ningún problema. Entonces tenemos que respaldarlo adecuadamente, ¿no? Nuestros papeles de trabajo. La fase número 5, la comunicación de resultados. Aspectos básicos de la comunicación de resultados. Es muy importante que en el desarrollo de nuestra auditoría operativa nosotros ya como auditores vayamos comunicando oportunamente los resultados de su examen. No les pido que hagan on-page porque sé que todavía nuestra ideología no está muy clara sobre eso, pero el on-page básicamente es: yo encuentro hoy día una oportunidad de mejora, lo trabajo con el dueño del proceso y
Mañana ya lo saco, ¿no? Un on-page dirigida a la MAE. ¿Para qué? Para que empiecen justamente a corregir. Y así voy haciendo, ¿no? Termino la auditoría, hago mi informe y en mi informe justamente voy a colocar esas oportunidades de mejora que ya he comunicado a la MAE o al CEO de manera oportuna. ¿Qué pasa con las que ya han sido cumplidas? Perfecto. Yo lo voy a colocar en el informe, pero lo voy a colocar como aspectos positivos de la auditoría. Una auditoría ya tiene que justamente poner dos aspectos, los negativos y los positivos. Entonces yo voy a colocar en los aspectos positivos lo que ya he informado a la MAE y ya han tomado acciones. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, no había manual de procedimientos del POA. A la fecha se emitió el manual de procedimientos del POA, el cual contiene estos aspectos. Lindo, bonito. Pero esa es la manera ya de trabajar. Ya se tiene que hacer de forma oportuna. Y luego consolida las observaciones. Es muy bueno para la MAE también o para el CEO. ¿Por qué? Porque le llega una hoja, ¿no? ¿Una hoja va a leer? Sí, va a leer una hoja. No le va a llegar el on-page, una hoja, listo, lee, perfecto, eso está pasando, listo. Pasa 3 días o 4 días, o yo qué sé, una semana, otra, perfecto, lee. Cuando le llegue el informe ya no necesita leer, ya ha tomado acciones. Esa es la idea. Sin embargo, fuera de ese aspecto que es agile, pero ya estamos empezando a entrar poco a poco, el auditor tiene que justamente ir ya comunicando de manera oportuna a los dueños del proceso. Si yo soy el auditor junior que ha encontrado una deficiencia, perfecto, bueno, depende de cómo se estructura, ¿no? Nosotros dábamos mucha libertad, no libertad, sino dábamos mucha confianza, ¿no? Al junior. Tener que ir, preguntar, consultar, y una vez que lo tengas bien definido, si realmente puede ser una observación, ir a hablar con el supervisor. Ahora, si no estás seguro, hablar con el supervisor y luego ir a consultar. Pero es bueno que desde el ejecutor del proceso ya empezamos a pulir nuestra futura oportunidad de mejora. Tenemos que decir, no podemos trabajar como antes, ¿no? Que caiga de sopetón el informe de auditoría, ¿no? Nadie sabe qué es el informe de auditoría hasta que llegue el informe, pucha, y ahí recién, ¿no? No, esos tiempos ya han cambiado hace rato. Entonces lo que se espera justamente es que se trabaje de forma oportuna. Entonces ya vamos a empezar a obtener el punto de vista de los funcionarios de las empresas. Llega el momento de sacar el informe borrador y también como supervisor yo ya voy a hablar con el dueño del proceso, ¿no? Pero eso ya ha sido validado con su personal. Ya saben lo que más o menos estamos sacando como resultados. El supervisor va a hablar, perfecto, y ya tenemos un acta. Si es necesario, el director de auditoría con la MAE, el gerente, etcétera, ya discutimos el informe, si es que es necesario. Nosotros llegábamos hasta la etapa del gerente. No llegábamos a la etapa del gerente. Si la MAE alguna vez necesitaría, entonces sí yo iba y explicaba. Entonces, podemos tener justamente una reunión o reuniones, ¿no? Para justamente comunicar. Ojo, en estas comunicaciones nunca me lean el informe. Siempre presenten un resumen propio, ¿no? De lo que ustedes han entendido. Siempre presenten. Entonces, ustedes expliquen, pero no me lean. Y peor todavía, me acuerdo de alguna comunicación de resultados que ha ido de sorpresa, ¿no? Último día que estaba, yo que sé, en Oruro. Fui a Oruro y ese día quiero ver cómo valida. Y el auditor, ¿no? Empieza su acta. Observación número 1, condición, Y eran las veces que todavía el criterio le echábamos 2, 3 hojas, ¿no? Y el criterio leyendo 3 hojas, ¿no? El gerente ahí un poco más, a ver, apúrense. No tienen tiempo, ¿no? Tenemos que ser breves, puntuales, hasta en esa reunión. Es muy bueno que ya les pasé
nosotros empezamos con anticipación, ¿no? Para que lo lean, todo eso, y ya entramos directamente a dar un resumen y luego ya discutir si habría que discutir. ¿Me entienden, no? Entonces, los informes escritos justamente tenemos que tener cuidado de que las conclusiones que saquemos justamente estén marcadas dentro de lo que nosotros hemos visto. La comunicación oficial de los resultados, que ya va a ser nuestro informe limpio, tiene que incluir también justamente los comentarios. Es muy importante los comentarios, ¿por qué? Porque justamente en la auditoría operativa principalmente vamos a ver que eso, lo que estamos recomendando, debería ser lo que la entidad realmente necesita para mejorar el cumplimiento de sus indicadores. Entonces, es muy importante en los comentarios. Yo tengo que validar, no puedo sacar un informe sin validar. Y ojo, no validen como un colega que me llamó, que no era, bueno, era auditor, pero no trabajaba en auditoría, sino era gerente, ¿no? Y fue a trabajar a otra entidad y me llama, ¿no? Carlos me dice, me acaba de mandar el auditor y quiere que dentro de una hora ya haga los comentarios. Y no van a validar nada, no quiere los comentarios directamente, tiene que sacar el informe urgente. O sea, tú nos dabas tiempo, me dice, tú nos dabas tiempo para que analicemos, discutamos todo eso, pero aquí en una hora quiere. O me llamó a 9 y creo que a las 11 quería. No tiene sentido. No es importante la cantidad de recomendaciones que saquemos, sino la calidad. Y para tener recomendaciones con calidad, entonces yo tengo que tener justamente la participación del stakeholder, la participación del dueño del proceso. Entonces va a ser muy importante justamente que interactuemos, ¿no? Si a veces hay que cambiar la recomendación, cámbienla. No hay ningún problema. Ellos son los que más conocen. Ellos son los que justamente van a ver si nuestra recomendación realmente puede ser o no puede ser aplicable. Como les digo, a veces una cosa es, nosotros tenemos esa manía de agarrar y decir, eso puede ser lo mejor. Y sí, puede ser lo mejor, ¿no? Pero ¿qué pasa? Muchas veces no es viable. A mí ya me ha pasado muchas veces en que decimos, no, esa puede ser la mejor recomendación. Llegado el momento, justamente cuando justamente hagamos el seguimiento, ¿qué pasaba? Pasaba que la recomendación no era tan aplicable como pensábamos, ¿no? Y nos decían los dueños del proceso, no me sirve. Entonces tenemos que interactuar con ellos. No se olvide, la comunicación de resultados, si yo no hago este análisis de causa, por eso está justamente el análisis de causa era una parte importante de aquí en el programa de trabajo, entonces no me va a servir mucho mi recomendación de auditoría. Es por eso que justamente la Contraloría ya nos ha dicho, pásenme para que nosotros veamos si está bien o no está bien su recomendación. Apliquen esa metodología. Análisis causa-raíz para informes de auditoría. Tenemos que hacerlo ya diferente. ¿Por qué? Y es sincero. Nuestras recomendaciones muchas veces no son buenas. No son buenas. No hacen, hagan. No han hecho, tienen que hacer. Ese es nuestro tipo de recomendaciones. La Contraloría se ha dado cuenta, ¿no?, que justamente estamos pecando en ese aspecto. Y a nivel internacional, ya nos hemos dado cuenta hace mucho rato. Hace mucho rato. Lo importante es que la recomendación sea acogida y aceptada. Si yo tengo que tener un comentario que justamente me diga que la recomendación que estamos haciendo es la correcta. El auditor operacional debe tener en cuenta al redactar los resultados del trabajo
los principios para redacción del informe. Si es el caso, consultar bibliografía al respecto para asegurarse de la adecuada presentación del informe final. Nuestro informe final tiene que ser impecable. La Contraloría justamente ya da ciertos elementos, ¿no? Lo que les decía, que tiene que ser claro, que tiene que ser oportuno, que tiene que ser conciso. O sea, están hablando de que tiene que ser breve, pero también a su vez claro. Por eso también es la idea de utilizar gráficos o tablas. Cuando puedan utilizar tablas, háganlo. Es preferible que repetir 1000 veces hacer una sola tabla. La idea, y eso tenemos que cambiar nuestro chip, y eso es a nivel internacional ya. No tengo que hacer informes grandes. No tengo que hacer informes, libros gordos de petete, ¿no? O enciclopedia Larousse. No puedo hacerlo. Yo tengo que hacer informes cortos, breves, oportunos. Por eso les digo la idea de hacer entrar en una hoja una oportunidad de mejora. Tómale hasta 2 hojas ya cuando saquemos el informe. Y eso, pero no tiene que ser más. Y es una hoja para mí, debería ser suficiente. Pero con el espaciado, todo eso ya. En consecuencia, deben tener en cuenta por lo menos los siguientes requisitos: importancia y utilidad y oportunidad. Importancia, vuelvo a decirles, ¿no? Las recomendaciones más significativas, más importantes, y eso por si acaso también va para cualquier tipo de auditoría, incluido confiabilidad. La idea no es hacer un montón de observaciones, la idea no es cantidad, la idea es calidad. ¿Por qué? Porque justamente esos van a ser útiles y oportunos. A veces yo me acuerdo que hacíamos redacciones hasta de 5 pesos que faltaban en el archivo. O me llamo a veces el jefe administrativo: Carlos, ha faltado 5 pesos y me está observando tu auditor, lo va a poner en el informe. ¿Qué quieres que haga? Te doy los 5 bolivianos, le puedo dar al cajero para que no ponga en el informe. Me llamó así. Y yo rojo, amarillo y verde, ¿no? 1000 perdones, no es significativo, lo sé de hecho. Voy a hablar con el auditor. Pero a veces somos así. Sustentación exacta, suficiente y adecuada. O sea, tenemos que justamente ver que nuestro informe esté adecuadamente respaldado, ¿no? Que hayamos obtenido justamente la información suficiente y necesaria, que justamente tengamos la evidencia suficiente y necesaria para que justamente esté respaldado a nuestra auditoría. Convicción, tienen que ser convincentes. Nuestros informes de auditoría tienen que ver justamente la forma en que la entidad va a mejorar y tiene que ser convincente. La entidad tiene que decir, realmente si hacemos esto vamos a poder mejorar el cumplimiento de objetivos. Objetividad y concisión. Siempre ya el marco internacional para la práctica profesional del auditor me señala justamente la objetividad como un nivel como la independencia, ¿no? Siempre el auditor tiene que ser independencia y objetivo. Yo digo, los dos van de la mano. Si soy independiente, soy objetivo. Si soy objetivo, soy independiente. Siempre tenemos que actuar con objetividad. Como en el caso que les dije, ¿no? El auditor que me decía 99.5% es ineficaz. Y eso es un ejemplo real, colegas. No me estoy inventando. 99.5 me dijo, no es eficaz, le voy a poner inefectivo. Yo le dije, no acepto, no voy a firmar. Objetividad, sean objetivos, vean verdad material, vean justamente, pónganse en los zapatos del que están auditando. Sean concisos. No den tanta vuelta, a lo menos en la parte introductoria del informe. Sé que la Contraloría, y ese es un error que comete la Contraloría, quiere que metamos toda la información para que ellos revisen, ¿no? Y no es la idea, ¿no? A la MAE no le va a importar un pepino el alcance, la metodología, no le importa a la MAE eso, no le importa. Al CEO, no le importa.
debemos ser breves en ese aspecto, ¿no? ¿Por qué? Porque al que está dirigido el informe no es la Contraloría, ¿no? Es nuestra MAE o nuestro CEO. Tenemos que ser justamente concisos en esa parte, a lo menos técnica. Pero como les digo, salvando los requisitos que nos pide la Contraloría. Nosotros hemos tratado justamente de volverlo lo más pequeño posible esa parte de la Contraloría, porque para mí es Contraloría eso. Integridad, seamos íntegros en el informe y en la medición. No me hagan, y esto es para recordarles, no me hagan solamente eficacia, es una auditoría operativa plana, no me sirve. Siempre traten de complementarlo creando indicadores. Vean otros aspectos, vean, no sé, tiempos de entrega, vean justamente accesibilidad, oportunidad, todos esos aspectos que hacen justamente a la atención del stakeholder. Eso es operativa, operativa es stakeholder. Yo quiero saber si le estamos satisfaciendo al stakeholder o no. Y eso es lo más importante. Integralidad. Tono constructivo. La auditoría operativa es para construir, para ayudar a construir formas, metodologías con las que la entidad va a mejorar el cumplimiento de sus indicadores. Esa es la idea. Tono constructivo. La operativa, por eso me gusta, porque justamente es la más... es la auditoría más constructiva que nosotros tenemos, la auditoría operativa. Utilícenla bien. No sé si hay alguna consulta, alguna duda, algún comentario, por favor, estimados colegas, estimados licenciados. Bueno, ha sido un gusto compartir con esos 2 días con ustedes. Gracias por la confianza, como siempre, y gracias a Haciendo Inteligencia, ¿no? Y al licenciado José Ticona, justamente por darme la oportunidad de compartir, construir conocimiento. No se olviden, hagan auditorías operativas, construyan indicadores. Hay la metodología de la CEPAL que a mí me parece muy buena y tiene insumo, proceso, producto y resultado. 4 ámbitos y 4 dimensiones: eficacia, eficiencia, economía y efectividad. Esa es la manera en que yo tengo que hacer la auditoría. Impulsen a sus entidades a tener manuales, impulsen a sus entidades a crear indicadores, a respaldarlos, a hacer fichas técnicas. Esa es la forma en que ya tenemos que controlar, a mejorar su seguimiento, a mejorar la adopción de medidas correctivas. Para eso yo hago una auditoría operativa. Háganlo. Mil gracias nuevamente, será hasta una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos. Sé que domingo es medio fregadito, pero muchas gracias. Que tengan un descanso reparador. Hasta una próxima oportunidad.